China no duerme. Mientras el resto del mundo debate, planifica y presenta propuestas en salas de reuniones, China ya tiene las máquinas encendidas, el terreno marcado y los ingenieros en el campo. El ritmo al que este país transforma su territorio y su infraestructura no tiene comparación en la historia moderna de la construcción. No es una exageración periodística ni una narrativa de propaganda. Es un hecho verificable que se mide en kilómetros de túnel perforados, en toneladas de tierra desplazada, en puentes que cruzan gargantas que hace una generación nadie imaginaba que se podrían cruzar. Y detrás de cada uno de esos logros hay maquinaria. Maquinaria de una escala, una sofisticación y una capacidad operativa que resulta difícil de procesar hasta que se ven los números. En este video vamos a repasar 10 de las máquinas más extraordinarias que China está utilizando para transformar literalmente la geografía del planeta. Desde dragas que reorganizan el fondo marino hasta tuneladoras que perforan montañas como si fueran mantequilla. Cada una de estas herramientas es un testamento al ingenio humano llevado al límite de lo posible. Y la última de la lista es la razón por la que estás aquí. Número 10. Las dragas de succión de corte son uno de esos tipos de maquinaria que la mayoría de las personas nunca ha visto operar, pero cuyo trabajo define la geografía costera de buena parte del mundo moderno. Estas enormes máquinas flotantes son esenciales en proyectos de dragado de gran envergadura, y China es hoy uno de los mayores fabricantes y operadores de este tipo de equipos en el mundo. Un ejemplo representativo es la CSD450, una draga de succión de corte que, aunque no es fabricada exclusivamente en China, sí se produce con frecuencia en este país y se utiliza ampliamente en proyectos de infraestructura acuática de distintas escalas. En la parte frontal hay un cabezal de corte rotativo con dientes diseñados para desgarrar el material del fondo, ya sea sedimento blando, arcilla compactada o roca parcialmente fragmentada. El cabezal gira y tritura el sustrato, mientras una bomba de aspiración succiona el material fragmentado junto con el agua y lo transporta a través de tuberías flotantes hasta el punto de descarga, que puede estar a varios kilómetros de distancia. La profundidad de trabajo habitual ronda los 12 metros, aunque configuraciones especializadas permiten operar bastante más abajo. Lo que hace especialmente valiosas a estas dragas es la versatilidad de sus aplicaciones: construcción de puertos y muelles, mantenimiento de canales fluviales, expansión de costas, creación de islas artificiales, restauración de ecosistemas acuáticos y minería submarina. Son máquinas que trabajan en silencio rediseñando la interfaz entre la tierra y el agua en decenas de puntos del planeta simultáneamente. Número 9. Si la draga opera en el agua, la siguiente máquina de nuestra lista trabaja en tierra con una brutalidad mecánica que la convierte en una de las herramientas más imponentes de la construcción moderna. La perforadora giratoria SNIER360 es uno de los equipos de perforación más grandes fabricados en China. Con un peso operativo de aproximadamente 120 toneladas y capacidad para perforar columnas de más de 100 metros de profundidad con diámetros que alcanzan los 2,5 metros. Cuando se construye un rascacielos, un gran puente o un túnel de envergadura, los cimientos penetran en el suelo a través de pilotes que se hunden decenas de metros hasta alcanzar la roca base. Crear esos pilotes requiere primero perforar el agujero en el que se verterá el concreto. Y eso es exactamente lo que hace la SR360. Su versatilidad geológica es uno de sus atributos más valorados. En una misma obra pueden convivir metros de suelo blando, capas de arcilla compactada, gravas y zonas de roca que requieren técnicas completamente diferentes. La SR360 está diseñada para adaptarse a esa variabilidad sin necesidad de ser reemplazada por otra máquina para cada condición, convirtiéndola en un activo extraordinariamente eficiente para proyectos donde cada hora de trabajo tiene un valor económico considerable. Número 8. Hay objetos en el mundo tan grandes que no pueden ser transportados de forma convencional. Las plataformas petrolíferas de aguas profundas son el ejemplo más evidente.
Para mover este tipo de estructuras, existe una categoría especializada de embarcación que combina la capacidad de carga de un buque mercante con una característica única: la capacidad de hundirse parcialmente. El Chua 25 es uno de los barcos semisumergibles más capaces operados por China. La embarcación está equipada con hasta 3 grúas de gran capacidad, que cada una capaz de levantar hasta 3.000 toneladas. Pero la verdadera diferencia operativa no está en las grúas, sino en su sistema de lastre. Cuando necesita cargar una estructura que no puede ser elevada, el Chua 25 inunda progresivamente sus propios compartimentos de lastre, hundiéndose de forma controlada hasta que su cubierta queda bajo el nivel del agua. La estructura que va a transportar se sitúa directamente sobre esa cubierta sumergida. Entonces, el proceso se invierte. El agua del lastre es expulsada. El barco sube lentamente y la estructura queda apoyada sobre su cubierta sin que ninguna grúa haya tenido que levantarla. Es una solución de elegancia mecánica que resulta casi antiintuitiva hasta que se entiende el principio. Número 7. Dentro del mundo de las grandes obras subterráneas, las máquinas tuneladoras de explotación, conocidas por la abreviatura alemana, ya ocupan un lugar específico que las distingue tanto de las grandes tuneladoras de escudo como de los equipos de perforación convencionales. China se ha convertido en líder mundial en la fabricación de este tipo de maquinaria. Lo que define a una EB, ZAT, no es simplemente su tamaño, sino su forma de atacar el terreno. Están equipadas con cabezales de corte diseñados para trabajar en roca de distintas durezas, avanzando sobre el frente de excavación con una precisión que permite dar al túnel el perfil exacto requerido por el diseño. Su arquitectura modular es uno de sus grandes activos. Los componentes pueden ser ajustados o reemplazados según las características geológicas que se encuentren durante el avance, sin necesidad de sacar la máquina completa del túnel. La velocidad de avance se sitúa típicamente entre 8 y 12 metros al día, dependiendo de la dureza del material. Las versiones más modernas están diseñadas además para minimizar el volumen de residuos generados durante la excavación, procesando el material de forma más eficiente y reduciendo su impacto sobre el entorno, lo que las convierte en la opción preferida en proyectos que requieren una excavación más limpia y controlada. Número 6. Las grúas torre son los instrumentos de la verticalidad en la construcción moderna. Sin ellas, los rascacielos simplemente no existirían. Y dentro de esa categoría, la Zoomlion R272 ha establecido un nuevo estándar que hasta hace poco parecía inalcanzable. Con una capacidad de elevación de 720 toneladas y una altura operativa que alcanza los 400 metros, esta grúa china no solo es la más grande de su tipo en el mundo, sino que redefine lo que una grúa torre puede hacer. Para dimensionar esa capacidad, 720 toneladas. Es aproximadamente el peso de 500 automóviles compactos elevados hasta la cima de un edificio de 130 pisos. Sus sistemas de control inteligente monitorizan en tiempo real las condiciones de carga, la velocidad del viento y el estado estructural de la grúa, calculando continuamente los límites seguros de operación. El avance técnico más significativo es su sistema de contrapesos móviles. En las grúas convencionales, el contrapeso es una masa fija. En la R272 puede desplazarse a lo largo del brazo posterior, siguiendo un cálculo dinámico que optimiza el equilibrio para cada posición y cada peso de carga, logrando un incremento superior al 60% en el rendimiento de elevación respecto a diseños de generación anterior. Número 5. Hay máquinas que impresionan por su altura, otras por su longitud y otras por lo que son capaces de mover en un solo movimiento. La excavadora doble UK75 pertenece a esta última categoría. Con una altura de 23 metros y medio y un peso total de 2.000 toneladas, esta excavadora eléctrica de cable es una de las máquinas de excavación más grandes del planeta. El número que define su capacidad es 75 metros cúbicos por cucharada. En términos concretos, la doble UKA75 puede llenar un camión de minería de gran tonelaje con menos de 3 operaciones de su cuchara. En la minería a cielo abierto,
donde el modelo de negocio depende directamente de cuánto material puede ser movido en cuánto tiempo, que esa capacidad se traduce directamente en rentabilidad. Sus sistemas de sensores monitorizan continuamente el estado de cada componente crítico, detectando desgaste y sobrecarga antes de que se conviertan en fallos. Los sistemas de automatización asistida calculan el punto óptimo de excavación y la fuerza aplicada para maximizar el volumen de cada cucharada, sin sobrecargar los componentes estructurales, combinando una capacidad bruta sin igual con un nivel de sofisticación que minimiza el coste por tonelada movida. Número 4. La XG CE 88000 redefine lo posible en la categoría de las grúas móviles sobre orugas. Desarrollada en China y lanzada al mercado en 2013, fue diseñada para superar en todos los parámetros relevantes a cualquier grúa equivalente existente. El resultado es un equipo con una capacidad de elevación de aproximadamente 4000 toneladas y una altura máxima de trabajo cercana a los 110 metros. 4000 toneladas equivalen al peso de más de 2000 automóviles de tamaño medio. Su propulsión está garantizada por 3 motores de 860 caballos de potencia cada uno, sumando 2580 caballos en total. El desplazamiento de esta máquina es lento y deliberado, lo cual es esperable en un equipo que pesa más de 2000 toneladas, pero su capacidad de reposicionarse en obra sin ser completamente desmontada la hace operativamente flexible. Su diseño modular permite dividirla en 2 secciones principales que se transportan y ensamblan de forma independiente, haciendo posible llevar esta máquina colosal a ubicaciones remotas donde una grúa fija de capacidad comparable nunca podría llegar. Número 3. China es el país que más bienes exporta en el mundo, y la eficiencia de sus puertos no es un detalle marginal, sino una variable estratégica de primer orden. La terminal automatizada de contenedores del puerto de Beibu Gulf, en Qinzhou, representa uno de los avances más significativos en automatización portuaria existentes en el mundo. El concepto que la distingue es simple de enunciar, aunque extremadamente complejo de implementar. Ninguna operación de movimiento de contenedores requiere intervención humana directa. Las grúas son completamente automáticas. Los vehículos que transportan los contenedores son autónomos. La asignación de espacios, DIRAE, la secuenciación de las operaciones de carga y descarga y la coordinación entre todos los elementos del sistema es gestionada por algoritmos que procesan en tiempo real el estado de cada contenedor, cada vehículo y cada posición disponible. El resultado es una capacidad de manejo de aproximadamente 10 millones de contenedores al año, equivalente a cargar y descargar unos 700 grandes buques portacontenedores anualmente, de forma constante los 365 días del año. Número 2. La grúa de pórtico Taisun, instalada en el astillero de Yantai en China, es reconocida como la grúa de pórtico más poderosa del mundo en actividad. Su capacidad de elevación supera las 20.000 toneladas, el peso de más de 3.300 elefantes africanos adultos, hasta 80 metros de altura. La estructura de la propia grúa mide 133 metros de altura por 120 de ancho, convirtiéndola en un elemento arquitectónico dominante del horizonte del astillero, incluso cuando no está en operación. El sistema de cables que permite ejecutar esos levantamientos suma casi 50 kilómetros de longitud. Desde su inauguración en 2008, la Taisun ha permitido ejecutar proyectos que antes requerían múltiples fases de ensamblaje in situ, precisamente porque no existía ningún equipo capaz de moverlos como unidades completas. La tecnología de control que supervisa cada operación garantiza que cualquier desviación de los parámetros seguros active automáticamente los mecanismos de corrección, haciendo que la operación de esta máquina de capacidades casi incomprensibles sea sistemáticamente segura. Número 1. Hemos llegado a la razón principal por la que estás viendo este video. La máquina que ocupa el primer lugar no solo merece ese puesto por ser la más grande de su categoría. Lo merece porque representa la convergencia de décadas de desarrollo en ingeniería de perforación subterránea aplicada al proyecto más ambicioso de su tipo en China. El libro Guinness de los Récords la reconoce oficialmente como la tuneladora de escudo más grande del mundo. Se llama
S880 Jingtian, y aunque su origen es alemán, fue construida específicamente para un proyecto chino y representa la fusión de la precisión ingenieril europea con las ambiciones de infraestructura a gran escala que definen a China en las últimas décadas. Los números que definen a la S880 son los siguientes. Diámetro del escudo, 16 metros y 77 centímetros, que es suficiente para que un edificio de 5 plantas quepa dentro del túnel que crea. Peso total, 4.850 toneladas. Longitud, incluyendo el tren de instalación, 120 metros. Potencia instalada, 5.600 kilovatios, equivalente a más de 7.000 caballos de fuerza. La S880 fue diseñada para el proyecto del túnel Tuen Mun a Chek Lap Kok en Hong Kong, una obra que conecta la autopista norte de Lantau con la zona de Tuen Mun, a través de un corredor subterráneo que discurre parcialmente bajo el mar, con secciones que pasan hasta 60 metros por debajo del lecho marino. Las restricciones sobre la subsidencia superficial son extremadamente estrictas, porque las zonas sobre las que pasa el túnel incluyen infraestructura urbana existente que no puede ser afectada. El tamaño no es un objetivo en sí mismo, es una consecuencia directa de los requisitos del proyecto. El túnel tiene que ser suficientemente grande para acomodar una autovía de múltiples carriles con todos sus sistemas de ventilación, iluminación y seguridad, y el diámetro que eso requiere dicta el tamaño de la tuneladora necesaria para construirlo. El cabezal de corte de la S880 está equipado con decenas de cortadores de disco y picas distribuidos sobre su superficie de forma calculada para maximizar la eficiencia del ataque al terreno. Cuando este cabezal gira contra el frente de excavación, fragmenta la roca de forma controlada. El material cae al fondo del cabezal, donde un sistema de paletas lo recoge y lo deposita en una cinta transportadora, que lo lleva hacia atrás a través del cuerpo de la máquina para su extracción. Ves detrás del cabezal, el escudo de acero de casi 17 metros de diámetro mantiene el terreno circundante bajo control mientras el interior del túnel aún no tiene revestimiento permanente. Dentro del escudo, el sistema de erección instala los anillos de concreto prefabricado que formarán el revestimiento definitivo. Cada anillo está compuesto por varios segmentos que el erector coloca en su posición y aprieta hasta crear una estructura circular capaz de resistir la presión lateral del terreno y, en las secciones submarinas, la presión hidrostática del agua que tiene encima. La velocidad de avance de la S880 en el proyecto de Hong Kong fue de aproximadamente 30 metros al día en condiciones favorables. 30 metros al día puede sonar modesto, pero hay que pensar en lo que ocurre en cada uno de esos metros. El cabezal perfora. El material es extraído. El escudo avanza. El erector instala el siguiente anillo de revestimiento. Los sistemas de inyección rellenan el espacio entre el revestimiento y el terreno con mortero, que fija el anillo en su posición definitiva. Los sensores verifican la alineación. Y el ciclo se repite. Todo eso en condiciones de confinamiento total, a 60 metros bajo el mar, con presiones externas que cualquier imperfección en el proceso podría transformar en una emergencia. Los parámetros de operación se monitorizan y ajustan de forma permanente para mantener la máquina en condiciones óptimas para el terreno que encuentra en cada momento del avance. Porque el terreno no es homogéneo. Puede cambiar de un metro al siguiente, pasando de arena a grava, de grava a roca blanda, de roca blanda a un bloque de roca dura que requiere reducir la velocidad y aumentar la presión de corte. La S880 está diseñada para detectar esos cambios y adaptar su operación sin necesidad de detener el avance más de lo estrictamente necesario. El impacto de esta máquina trasciende la obra concreta para la que fue construida. Cada proyecto de túnel de este tipo genera conocimiento que se incorpora a la siguiente generación de diseño. Las soluciones desarrolladas para gestionar los desafíos geológicos específicos del túnel de Hong Kong. Las modificaciones en los sistemas de control para mejorar el rendimiento. Las lecciones sobre la durabilidad de los componentes del cabezal
Todo ese conocimiento fluye de vuelta a los ingenieros y a los fabricantes, convirtiéndose en capacidad diferencial para los proyectos siguientes. Es la razón por la que China ha podido alcanzar, y en algunos aspectos superar el nivel de los competidores más experimentados en un periodo relativamente corto. No solo compra maquinaria, aprende de ella, la adapta y desarrolla sus propias versiones incorporando lo aprendido. El mundo que se mueve bajo la superficie, el mundo de los túneles de transporte, de los cruces subacuáticos y de los corredores ferroviarios que perforan montañas en lugar de rodearlas, es un mundo que China está construyendo a una velocidad sin equivalente en ningún otro lugar del planeta. Y la S-880 Jingtian, con su récord Guinness y sus casi 17 metros de diámetro excavando 60 metros bajo el mar, es el símbolo más concreto de esa transformación. Una máquina de casi 5.000 toneladas, con la longitud de un edificio de 30 pisos tumbado de lado, que avanza por debajo del fondo marino, perforando la roca con la persistencia y la precisión de un instrumento aplicado a escala geológica, que cada día deja 30 metros más de infraestructura permanente donde antes no había nada más que tierra, agua y presión. Eso es lo que está haciendo China. No solo soñando con la infraestructura del futuro, construyéndola, metro a metro, tonelada a tonelada, con máquinas que nadie habría imaginado posibles hace apenas una generación.